Aleluya. Dios los bendiga a todos. Es un placer para mí estar una vez más desde aquí, desde el 1463 de la calle Sherman, en Hammond, Indiana, y estar una vez más listo y disponible para compartir la palabra. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los que se van a conectar y los que van a ver este video en cualquier otro tiempo. Voy a darle gracias a Dios. Padre amado, Señor, te doy gracias y te doy gloria y te doy honra porque tú, Señor, eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Señor, yo te pido en esta hora que tú seas obrando en cada vida que escuche esta palabra y que seas tú, Señor, glorificándote de una manera especial en cada vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y como siempre te pido que solamente uses mis labios y que tú digas la palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta ocasión vengo para compartir una de las doctrinas que nosotros enseñamos en la iglesia, ¿verdad? En la cual nosotros creemos y nos regimos y pensamos que es necesario para nuestra edificación, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en esta ocasión voy a compartirles lo que es la oración. Y quiero empezar, ¿verdad? En el libro de Romanos 8, del 15 al 17. La oración es el medio por el cual nosotros, todo cristiano, todo hijo de Dios, podemos comunicarnos con el Señor, ¿verdad? La oración es hablar con Dios. Esa es la oración. Es la forma como nosotros podemos hablar con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Como nosotros podemos hablar, ¿verdad? Cuando estamos en necesidad, cuando deseamos algo, cuando queremos algo de parte de Dios, ya sea para nosotros o para algún familiar, algún amigo, algún hermano, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Y quiero empezar con este versículo que está en este libro de Romanos, en el versículo 8 del 15 al 17. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, cuando nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Y que lo hacemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Que nos hemos arrepentido de verdad, el Señor nos sella con el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos hablar con Dios. Esa es la razón por la cual no toda la gente puede hablar con Dios, porque para hablar con Dios necesitamos el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, cuando tenemos una necesidad, como les decía yo, ¿verdad? Este es un tema un poco amplio y voy a tratar de darlo en dos partes, porque no se haga tan larga la prédica, ¿verdad? Porque luego pues uno se cansa también de escuchar, ¿verdad? No es porque no tengamos nosotros, como dijera,
no queramos escuchar, pero es que nuestra mente tiene un límite, ¿verdad? Para escuchar perfecto, para no cansarse, ¿verdad? Porque se llega el tiempo que te cansas y ya no asimilas lo que oyes. Pero yo les decía que oración es hablar con Dios. Eso es. Mucha gente confunde lo que es el rezo y lo que es la oración. Y la oración es cuando nosotros hablamos con Dios. Yo hablo con Dios a mi manera, con mis palabras y de acuerdo a mis necesidades o a veces las necesidades de otra persona, ¿verdad? Como a veces gente nos dice, ¿verdad? Por favor, hermano, puede ayudarme a orar por esto. Y yo también, ¿verdad? Yo también recurro a otras personas, ¿verdad? A otros pastores, hermanos, que yo conozco, ¿verdad? Y yo les digo, ¿verdad? Yo conozco la gente que ora, ¿verdad? Porque hay muchos que no oran. Y entonces, pero nosotros sabemos más o menos quiénes son los que oran, ¿verdad? Todos nosotros en el pueblo nos conocemos unos con otros, ¿verdad? Y por los frutos que uno da, uno sabe quién ora y quién no ora. No necesita uno preguntarle. Simplemente la forma de cómo actúa la gente es con nosotros nos damos cuenta de que están orando. Y cuando nosotros oramos, pues estamos en comunión con Dios, ¿verdad? Y es una necesidad que tenemos. Esta es una forma como Dios dejó establecido para que nosotros estemos en comunión con Él y nos fortalezcamos en Él. De esta forma es como nosotros le podemos pedir a Dios de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a las necesidades de otras personas. Nosotros clamamos a veces por la sanidad de alguien o por el problema que tiene alguien en el trabajo, alguien que lo quieren despedir o alguien que está luchando por algo, está orando por una casa. Nosotros interferimos por ellos, ¿verdad? Rogamos por ellos. Nos unimos en oración. Entonces, de esta forma es como nosotros oramos. Pero el rezo es algo cuando, si yo digo algo, oro algo y alguien lo repite, ya se convierte en un rezo, porque ya no sale de su corazón, sino que él está diciendo lo que yo dije. Entonces ya está rezando. Ese es un rezo. Eso es lo que la religión le enseña a la gente, ¿verdad? Yo le doy siempre gracias a Dios que no tuve religión, ¿verdad? Porque yo era ateo, no creía en nada. Así que por esa parte yo no tengo esas ataduras, ¿verdad? Que yo esté atado a que, pues, que hiciera yo esos rezos, ¿verdad? Porque pues no, yo nunca creí en eso y ahora que ya conozco la verdad, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que ahora yo sé que es la oración la forma como nos podemos comunicar con Dios. Y a través de la oración podemos interceder, ¿verdad? Los unos por los otros. Y el que intercede por nosotros está sentado a la diestra del Padre. Dice allá la palabra, ¿verdad? Y Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está ahí intercediendo por nosotros con el Padre. Así que dice, ¿verdad? Que Él nos dio ese espíritu para darnos seguridad, no para que vivamos en temor, hermano. Cuando nosotros conocemos al Señor y somos sellados con el espíritu, ya no debe de haber temor en nosotros, sino debe haber confianza en Dios. Aunque veamos la situación difícil, veamos los problemas difíciles que vienen a nuestras vidas, dice el Señor, no temerá mi corazón, porque Él está con nosotros. Así que no podemos temer ya. Sí nos puede pasar un momento que sintamos así, pero tenemos la oración para rápido nosotros clamarle al Señor. Y Él viene y nos da la fortaleza, nos da la seguridad y la confianza que nosotros debemos de tener en Él para poder seguir adelante en esta vida que enfrentamos nosotros día a día. Cada día trae
propio afán, dice la palabra también, ¿verdad? Entonces, todos tenemos diferentes circunstancias, ¿verdad? Adversas que vienen a nuestra vida. Todos tenemos diferentes. Algunos tienen más difíciles, otros un poco menos, pero todos tenemos el medio de cómo nosotros podemos recurrir al Señor. Y esta es la oración, ¿verdad? Dice, el Espíritu mismo da testimonio de que nuestro espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos si somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos que tener ninguna duda en nosotros, porque nosotros podemos ver al Espíritu Santo de Dios obrando dentro de nosotros. Por eso es que nosotros sabemos, y por eso es que nosotros podemos orar al Señor. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos orar, porque Él es el que nos ayuda a interceder y a pedir como conviene, dice la palabra. Y esa es la forma de cómo uno sabe si uno es hijo de Dios o no es hijo de Dios todavía. Dice que esto es algo bien serio, que todos los que somos cristianos tenemos que tomar en cuenta esto. Si tú vas a la iglesia, fíjate bien lo que te voy a decir, si tú vas a la iglesia y tú no puedes orar, tienes que preguntarte seriamente qué está pasando contigo. Porque el Espíritu Santo nos empuja a orar, hermano, aunque no sepas orar. Yo me recuerdo cuando recién me convertí yo, nadie me había enseñado qué cosa era orar, nadie. Fue el primer día que yo salí del primer servicio que fue una iglesia yo, y en ese primer servicio yo acepté a Cristo en mi corazón, pasé para confesar con mis labios, ¿verdad? Que yo creía en Jesús y pedirle que me perdonara por todos mis pecados. Y después de eso, yo salí y en mi carro le empecé a pedir a Dios. Me senté, me recuerdo como si fuera hoy. Me acuerdo que yo me subí a mi carro y antes de arrancar el carro, yo le pedí a Dios que nunca me permitiera que yo me apartara de sus caminos. Yo eso le pedí a Dios, porque cuando uno está en el mundo, uno ve a los que van a la iglesia y de repente están en la iglesia y dicen que son cristianos y al rato ya no están, ya andan otra vez en lo mismo que hacían antes, ¿verdad? Si les gustaba tomar y andan otra vez tomando y andan otra vez hablando malas palabras y todo. Y al rato otra vez volvían a la iglesia y yo nomás los observaba, pues yo nomás, uno, ¿verdad? Cuando está en el mundo, uno nomás está viendo ver qué hacen los cristianos, para ver si se portan bien, ¿verdad? Nosotros pensamos que cuando la gente dice yo soy cristiano, pues quiere decir que ya son gente que ya temen a Dios y uno piensa así, a ver cómo actúa. Pero yo me he dado cuenta que unos salían y otros entraban y así, y yo por eso cuando me convertí le dije al Señor, Señor, te he entregado mi vida, he creído en tu Hijo amado, pero si te voy a pedir un favor, Señor, por favor nunca permitas que yo vuelva para atrás, que yo me regrese otra vez al mundo. Yo no sabía lo que era orar, pero eso era orar. Decirle a Dios lo que uno siente en su corazón, no lo que otra gente diga, porque cada quien tiene sus propias necesidades. Una persona ora por lo que él está pidiéndole a Dios, por lo que él quiere, cuando se trata de algo personal. Ahora, hay oración, ¿verdad?, en la que nosotros nos ponemos de acuerdo, la oración de acuerdo, en la que yo y alguien me dice, oye, ayúdame a orar por esto. Entonces, ya lo que él me dice y lo que él ora por lo que me dijo a mí, yo oro por lo que me dijo y ya oramos por lo mismo. Pero eso es diferente. Pero cuando uno ora personal,
cada quien ora lo que uno necesita, ¿verdad? Yo no puedo estar orándole a Dios por la necesidad de alguien porque no la conozco. A menos que me digan, entonces yo ya intercedo y me uno a la oración de otro hermano. Pero esa es la oración, hermano. Que ese es el espíritu que te enseña a orar. Yo siempre andaba hablando con Dios y todavía no me enseñaban. No me enseñaban lo que era la oración. Y tengo dos cosas como muy cerca que me acuerdo, que no se me olvidan, pues. Que una vez también le dije a Dios, cuando yo recién era recién convertido. Porque cuando uno ya tiene un rato en la iglesia, 2 años, ya uno ya le enseñaron lo que es la oración, ¿verdad? Y todo eso. Y te guían. Pero yo no sabía, todavía no había escuchado nada. Y una ocasión también le empecé a decir a Dios, Señor, ahora no te voy a poder, te voy a quedar mal con esto. Yo me acuerdo que yo empecé, no sé por qué, pero yo empecé con diezmando. Desde el primer servicio que me convertí, cuando yo me convertí a la siguiente semana yo ya estaba diezmando. Eso es algo para mí que también es raro, ¿verdad? Porque yo veo que mucha gente huyen de eso, ¿verdad? Pero como yo, no sé, esa palabra a mí me tocó cuando hablaron del diezmo y me tocó y yo empecé a diezmar luego. Pero en una ocasión no tenía yo para diezmar y le dije a Dios, de este cheque, en esta semana no te voy a poder dar nada, le dije a Dios, porque voy a pagar tanto de luz, voy a pagar tanto de mi renta, y tengo tanto que voy a gastar para la comida y lo que voy a dejar para los gastos de gasolina y no me queda. Esa fue otra vez que yo hablé con Dios sin saber yo lo que era orar. Pero precisamente eso era orar, hablar con Dios y decirle lo que uno está pasando. Y sucedió, pues, como siempre, Dios es un Dios grande, ¿no? Que se glorifica en la oración del justo. Porque nosotros somos justos porque somos justificados por la fe, dice el Señor en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo, somos justos, porque Él nos hizo justos, nos justificó. Entonces, sucedió algo grande en esa ocasión. De paso le doy este testimonio. Cuando yo recibí mi cheque venía y traía más de lo que a mí me pagaban normal, que era igual cada semana me daban lo mismo todo el tiempo, porque trabajábamos 40 horas. Y la semana que había pasado yo había trabajado 40 horas. Pero cuando me dieron ese cheque, venía más de lo que me daban cada semana. Y venía lo que me tocaba a mí dar de diezmo. Y de ahí me sobró todavía. Y eso hizo que yo pudiera darme cuenta de que Dios es real y que Dios existe y que Él está al cuidado de nosotros. Él sabía, porque Dios conoce todas las cosas, hermano. Él sabe cuando tú le vas a orar. Y ya Dios sabe. Porque Dios conoce tu corazón. Y en mi corazón había la gratitud mía de darle al Señor lo que le corresponde. Dios no sabía eso. Y ahí estaba lo que algo maravilloso. Eso hizo que mi fe creciera a través de una sencilla oración que hice yo sin saber orar, perdón.
Pero esa es la grandeza de Dios, hermano. Cuando nosotros le oramos, el Señor nos escucha, hermano. Dice, y si hijos, también herederos, dice en el siguiente versículo, en el 17, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Así que esta es otra de las cosas también que nosotros tenemos que padecer en su búsqueda, juntamente con Él. Él padeció por nosotros, para hacernos libres del pecado. Y dice que si nosotros también padecemos juntamente con Él, vamos a ser también glorificados por Él. Así que a través del Espíritu es que nosotros podemos orar, hermano, porque somos hijos. Por eso podemos orar, porque somos hijos. Todo el que no es hijo no puede orar. Y eso es que hay que tenerlo muy en cuenta, hermano. Si tú no puedes orar, hay mucha posibilidad que todavía no seas hijo. Y eso hay que ponerse a cuenta con el Señor, hermano. Porque, como yo les digo, solo con el Espíritu Santo podemos orar. Y el Espíritu solamente lo tienen los hijos. El Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. Así que dice el siguiente versículo que está en Hebreos 10, 19 al 22, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Solamente podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa es la razón por la cual nosotros entregamos nuestra vida y reconocemos que Jesús vino y murió y que derramó su sangre por nosotros. Y por esa sangre es que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Antes de que Jesús viniera, no todos podían entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote. En aquel tiempo, Aarón era el sacerdote. Y después de él siguieron muchos, ¿verdad? De la familia de ellos. Pero él era el que podía entrar. Y todavía corría el riesgo de que si él entraba en pecado y no estaba puro, quedaba muerto, no que podía, quedaban muertos adentro, en el lugar santísimo. Esa es la importancia que es que Cristo esté en nuestras vidas, porque Él nos ha librado de eso, hermano. Nos libró de la muerte, dice su palabra. Fuimos redimidos por su sangre. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, si nosotros nos acordamos que Él fue azotado, golpeado, sufrió mucho, fue traspasado, clavado su carne. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Así es como
Él nos limpió, hermano. Yo les decía que el sacerdote tenía que entrar sin pecado, limpio, porque si iba con algo, él caía muerto dentro y lo sacaban. Siempre entraba él y le ponían un lazo en el pie, y porque si no salía, lo jalaban. Porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Mira qué bendiciones tenemos hoy en día que nosotros nos presentamos delante de Dios al lugar santísimo, hermano. Porque ya fuimos lavados. Por su sangre lavó nuestros pecados. Entonces entramos limpios delante del Señor. Pero para eso tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones. Tenemos que habernos arrepentido de corazón para poder experimentar esto, hermano. Por eso dice, ¿cómo pedir? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo, hermano, todos los que pidamos a nuestro Padre Celestial, tiene que ser en el nombre de Jesús. De esa manera es que nosotros podemos estar seguros que Él nos los va a dar. Siempre y cuando pidamos en el nombre de Jesús. Y digo esto porque mucha gente pide en el nombre de Jehová. Yo he oído a varios que dicen en el nombre de Jehová. He oído en programas, en programas, en las redes sociales, donde mucha gente pide en el nombre de Jehová. Porque son gente que no conocen de Dios. Y nosotros sabemos que la oración solamente es para los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, el Señor no los escucha. Solamente el Señor escucha a la gente que no son sus hijos cuando es un clamor de arrepentimiento. Cuando nosotros buscamos para arrepentirnos, ¿verdad? Cuando yo no creía en nada en Dios, ni quería que me hablaran, pero cuando yo me vi en problemas y tuve necesidad de buscar de Dios, finalmente me acerqué a Él, pero con una actitud de arrepentimiento, de humillación. Esa es la única forma como Dios nos escucha, o escucha a los que no son sus hijos, a los que se quieren arrepentir. En este caso, si fuera alguien que me escucha a mí en este video y el Espíritu Santo le trae convicción de arrepentimiento, el Señor recibe su oración, su clamor, porque el Señor sabe que Él se quiere arrepentir o ella. Entonces les escucha que si le dice: Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, me arrepiento de mis pecados y acepto a tu Hijo amado Jesucristo en mi corazón. Y el Señor la escucha. Y si lo hizo de corazón, el Señor la sella en ese mismo momento. Y de ahí en adelante, esa persona puede orar, puede hablar con Dios, porque ya el Señor Jesucristo ha sido el medio para que pueda haber esa comunión. Solamente a través de Cristo podemos orar y hablar con Dios. No hay otro medio, hermano. No podemos pedir por un santo, por una virgen, eso no nos lleva a nada. El Señor abomina todas esas cosas que alguien le trate de pedir en el nombre de otra persona que no sea Cristo. Eso Dios no lo recibe. Todo lo que pidas al Padre, dice que sea en el nombre de Jesucristo. Y Él lo va a hacer.
Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid, dice, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, para que tu gozo sea completo, pídele al Señor y lo vas a recibir. Pero en el nombre de Jesús. Así que dice en el libro de Juan 16, no, perdón, ya se me perdió el iba. En el libro de Juan 14, 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, este es Jesús hablando, lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, dice en el siguiente versículo, en el 14, yo lo haré, dice. O sea que en el nombre de Jesús tenemos que pedir, hermano. Porque Él es el que intercede por nosotros en el cielo, hermano. Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora dice en Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí en este versículo podemos ver que nosotros oramos y suplicamos en el Espíritu, hermano. No podemos orar y suplicar en la carne, porque el Señor no nos oye. Tiene que ser en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce todas las cosas. Él sabe cómo debemos de pedir. Si a veces nosotros no podemos pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que de esta forma es que nosotros necesitamos. Dice, pero vosotros, amados, edificándolos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Eso lo dice en Judas, en el versículo 20. Tenemos que orar en el Espíritu Santo. Y de hecho, hermanos, nosotros no podemos orar si el Espíritu Santo no está con nosotros. No podemos orar porque no tenemos nada que decir, hermano. La carne no tiene nada que hablar con Dios. Nosotros oramos por medio del Espíritu. Él es el que nos empuja a la oración. Él es el que nos guía. Ahora, otro de los requisitos, hermano, para orar es que nosotros tenemos que tener fe en lo que pedimos. La fe siempre es el ingrediente que nunca debe de hacer falta en el cristiano. Ese va a acompañar todo lo que hagas. La fe juega el papel muy importante. Todo, porque dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan crean que le hay. Eso dicen en Hebreos 11:6. O sea, necesitamos tener fe para poder agradar a Dios. Dios no se agrada, hermano, cuando uno más le suplica y no tiene uno fe. Tenemos que acercarnos con fe a Él,
Por eso dice que es necesario que se acerque a Él, crea que Él existe. Así que dice en el libro de Marcos 11:24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creedle que lo recibiréis y os vendrá. Pero también hay otra cosa que dice el 25 que me llamó la atención. Y cuando dice, y cuando estáis orando, perdonad. No podemos orarle al Señor si nosotros tenemos estorbo en nuestro corazón, hermano. Si nosotros sentimos odio, rencor por alguien, o tenemos algo contra alguien, ¿verdad? Que nos haya hecho, o nos haya herido, nos haya dicho algo y sentimos algo contra él, no podemos orar así, hermano. Dice el Señor que tenemos que orar. Tenemos que perdonar, perdón. No, tenemos que perdonar. Eso es bien importante, hermano, para que no tengamos estorbo, hermano. Porque muchas veces no recibimos porque no sabemos, ¿verdad? Que nuestra oración tiene que ser con un corazón puro, hermano, delante de Dios. Por eso es que el Señor quiere que siempre nos guardemos, ¿verdad? Y dice en el libro de Salmos 66:18, mire, dice también aquí dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, al pecado, el Señor no me habría escuchado, dice. Hace esa aclaración él, que si él no dice que él hubiera pecado, que si él hubiera mirado. Ves que a veces nosotros pecamos con la vista, con los pensamientos. Y yo he predicado antes, ¿verdad? Que es necesario que nosotros siempre estemos pidiéndole perdón a Dios por los pecados de todos los días, con la vista, con los pensamientos, con nuestro actuar. Este salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado, dice, a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado, dice. Mas ciertamente me escuchó Dios, dice, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Ves lo importante que es, hermano? Estar limpio delante del Señor para orar. No sentir ningún estorbo, hermano. Si tú sientes que alguien te ofendió, perdón, y que sientes algo por ella, por él, que no la quieres ver, o que no la quieres saludar, o que no le quieres contestar el teléfono, o los textos, limpia tu corazón, hermano, para que Dios escuche tus oraciones, para que Dios no eche de él tu clamor, tus oraciones, para que tus oraciones tengan respuesta, hermano. Hermano o hermana, hagamos eso para que Dios nos ayude, hermano, a que podamos nosotros tener respuesta de lo que pedimos. Ahora, otra de las cosas es que no haya dudas en nosotros de lo que pedimos.
que no dudemos si Dios nos lo va a dar o no, o que a lo mejor no, que no lo merezco, que a lo mejor Dios no va a dármelo, o porque a veces no llega y decimos, no, ya, no, porque dice el Señor en el Santiago 1:5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, dice, que recibirá como cosa alguna del Señor. O sea que si dudamos, ya no recibimos nada, hermano. Yo creo que a todos nos ha pasado esto, hermano, de los que somos cristianos. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente el enemigo nos gana. O sea, atendemos a la duda, al pensamiento de duda, nosotros lo recibimos y lo alimentamos y se cae. El enemigo nos quita lo que el Señor nos podría haber dado, nos puede dar, porque nos hace dudar de Dios. Y eso es ser irreverente a Dios, es falta de fe. Porque yo las veces que he experimentado eso, yo le pido perdón a Dios. Yo le digo, Señor, perdóname porque sí dudé, porque por el tiempo que había pasado, porque no veía, o porque ya estaba yo desesperado. O sea, hay muchas veces nos lleva, ¿verdad? Muchas cosas, las circunstancias a veces nos llevan a que dudemos, y el enemigo siempre está ahí con esos pensamientos. Cuando tú pides algo, siempre el enemigo te pone en tu mente, eso no te lo va a dar, no, está bien duro, está eso, no, está difícil. Ya ves cómo hay, luego a veces te manda gente negativa el enemigo para que te digan, no sé, no creo que pase eso que tú pides. No, está bien difícil. Bueno, esa gente que el enemigo te manda, te llevan a la duda. Si tú estabas a punto de querer dudar y estabas resistiendo eso, luego hay gente que te ayuda, ¿verdad? Que el enemigo también los usa para que tú desistas. Pero cuando nosotros creemos firmemente, hermano, Dios no se tarda, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos las cosas así, pronto, ¿verdad? De microwave, nada más meterlo y sacarlo rápido. Pero con Dios no trabajan las cosas así, hermano. Dios obra en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Eso tenemos que tenerlo bien claro, todos los que servimos a Dios y los que somos hijos de Dios y estamos pidiéndole algo, tenemos que tener eso en la mente de que Dios obra en su tiempo y Él nunca llega tarde, y nunca se adelanta ni nunca se atrasa. Porque Él es soberano y Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. O sea que no nos desesperemos con lo que estamos pidiéndole a Dios. Si han pasado 2, 3 años, 5 años, no te desesperes, hermano. Hermano, no te desesperes. El Señor va a llegar en el tiempo preciso. Así que no podemos nosotros así que ahora si vamos al libro de Juan, primera de Juan 5, 14, capítulo 5, versículos 14 y 15, ¿verdad?
es otra cosa de las también que tenemos que ver, es que todo lo que pidamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, porque Dios no nos da lo que nosotros se nos antoje, hermano. Él quiere, nos va a dar siempre lo que a nosotros nos conviene. Por eso dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, que vamos a recibir lo que le estamos haciendo, la petición que estamos haciendo, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, hermano. Porque nosotros, Dios nos pide, no nos da cualquier cosa que a nosotros, porque Dios sabe lo que a nosotros nos va a bendecir y lo que nos va a hacer mal. Dice que dice en Proverbios 28:9, dice, Él aparta su oído para no oír la ley. Su oración también, dice que el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra, su oración también es abominable. Ese otro requisito, hermano, que si nosotros queremos que Dios nos bendiga, tenemos que escuchar su palabra. Tenemos que escuchar la palabra para que nosotros crezcamos en su conocimiento y lo vayamos conociendo más. Pero dice que Él, si no queremos escuchar su palabra, su oración también es abominable. O sea, no le cae bien al Señor lo que tú le pidas o le ores. Porque tú no quieres escuchar la palabra de Él. Solamente quieres, tu oración es dame, 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 pero no quieres escuchar la palabra. Y eso no puede ser así, ¿verdad? El Señor tiene sus reglas. Ya las dejó establecidas, hermano. No yo las estoy estableciendo, Él las dejó establecidas. Dice, estaba yo leyendo, ¿verdad? En Proverbios. Y ahorita es primera de Juan 3, 22 y 23. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, dice. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuáles cosas son agradables? Bueno, dice el versículo siguiente. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos los ha mandado. Eso es el mandamiento, hermano. El amarnos unos a otros, el Señor dice que ahí se resume toda la ley. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Hay toda la ley, ahí están todos los mandamientos resumidos. No tienes que hacer nada más. Porque si tú amas, no le fallas a Dios en nada, casa.
En nada, pues, no casi. En nada le fallas. Porque el amor cubre multitud de pecados. Así que nosotros debemos de estar siempre conscientes de las cosas que nos ayudan para poder recibir y para poder ser escuchados por el Señor, para que nosotros no nos frustremos, hermano. Tenemos que saber cómo pedir. Y nosotros ya vimos aquí, ¿verdad? Tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra tenemos que pedir de acuerdo de la voluntad del Señor. Así que ya no voy porque esto está un poco amplio, ¿verdad? Pero yo quiero aquí terminar esta primera parte. Pero en la segunda parte vamos a ampliar un poquito más sobre esto, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar de la oración, hay mucho que hablar. Pero algo nomás, porque hay muchos versículos que yo pudiera haberles dado, pero pues escogemos algunos que otros para que veamos que eso dice la palabra, ¿verdad? No para que no piensa, es que eso es lo que dice el hermano. No, eso es lo que dice la palabra. Yo te doy los libros, te doy los versículos, los textos para que los puedas leer tú en tu teléfono, en tu Biblia, si tienes una Biblia. Pero de esa manera es como nosotros creemos como iglesia, ¿verdad? De que podemos comunicarnos con Dios y podemos obtener los beneficios que Dios tiene disponible para nosotros. Así que, si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo. Si así Dios lo permite. Y por hoy vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Y voy a orar. Padre amado, Señor, te doy gracias y te doy gloria por esta palabra que tú, Señor, has puesto en mi corazón para que el pueblo o los que puedan escuchar esta palabra y la lleguen a escuchar sean edificados a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te pido por todos aquellos que escucharon, que escuchen esta prédica, que tú los bendigas, Padre, y que tú abras su entendimiento, Señor, para que ellos puedan, Señor, orar, hablar contigo, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y quiero aprovechar este momento también para clamar, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando por este virus que anda atacando en este tiempo, los que están en los hospitales o en sus casas, Padre, que tú los visites y que seas tú, Señor, restaurándolos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y sin también pedirte también, Señor, que no te olvides de los que están peleando por un cáncer, por un SIDA, por cualquier otra enfermedad, Señor. Hay muchas enfermedades que no tienen cura hasta esta fecha, pero que seas tú obrando en sus vidas y haciendo milagros, Padre, alcanzando sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias y Dios nos bendiga a todos.